En este 24 de mayo vamos a tratar de sacar a la luz un poquito de lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes, de lo que podamos mostrarles en este poco tiempo que vamos a tener de este documental. Así que esperemos que se regocijen como nosotros, porque la verdad que todo lo que vamos a aprender y lo que vamos a conocer y los nombres con los que nos vamos a encontrar van a sorprender a más de uno. Así es, desempolvamos el libro de la historia. Empezamos a transitar los kilómetros de vida que ha transitado este tremendo hospital con semejante historia. Bueno, en este especial que vamos a realizar, comprendiendo todo lo que tiene que ver con el Hospital de Clínicas, en un nuevo aniversario de esta institución, vamos a entrevistar y lo vamos a saludar a Julio Melián, quien es el director de la biblioteca del hospital. Así que agradecerle, Julio, por este tiempo que se ha tomado para con nosotros, para contar un poquito la historia, no solamente del hospital, sino de todo lo que conlleva el antes, el después y el durante de la creación del hospital. Bien, bueno, buenos días. Agradezco este espacio. Como tú dijiste, soy el director de la biblioteca del Museo en Ciencias de la Salud, uno de los 5 museos que tiene la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? De los cuales se encuentran 3 en el Hospital Nacional de Clínicas, uno en Maternidad Nacional y el otro en la Escuela Práctica. Un poco, lo vamos a remontar para que conozcamos la creación de este hospital a la creación de la Facultad de Ciencias Médicas. Allá por el año 1875, Luis Gualcalde, que era diputado y médico que se había recibido en Buenos Aires, trae la idea de crear la Facultad de Ciencias Médicas. Recién se va a concretar en el año 1877 por medio de Manuel Lucero, que era el rector de ese momento, y uno de los científicos que trajo Sarmiento para la Academia de Ciencias. Como presidente, cuando se inaugura la Academia de Ciencias, estuvo Carlos Burmeister, y después lo va a suceder Hendrik Wegener, ¿no? A quien le presenta o alcalde, que el rector en ese momento era Manuel Lucero, el presidente era Domingo Faustino Sarmiento, ¿es así? Sarmiento, exactamente de esa época. Entre Manuel Lucero y Hendrik Wegener, van a crear la Facultad de Ciencias Médicas un 10 de octubre de 1877. La primera clase que se va a dictar va a ser en el año 1878 y lo van a dictar en ese entonces en el antiguo Hospital San Roque, ¿no? Para que empiecen a dar sus primeras clases, ¿no? Mientras tanto, se empezaban a hacer estudios donde podría crearse este hospital escuela. La primera edición que se tuvo frente a un terreno de la Escuela Montserrat. Después, vinieron acá en el barrio Alberdi, tuvieron que convocar al ingeniero Casafuch por esta cuestión, es cierto, de estar cercano del río, después de las napas de agua, a ver si se podía construir. Lo aprueban y en el año 1885 comienza la construcción, ¿no? Tardó varios años por cuestiones económicas, ¿no? Conseguir el dinero, y lo pueden lograr inaugurar un 24 de mayo de 1913. Este año cumple 111 años el hospital, ¿no? Interesante. Sí, y también nosotros, a atesorar todo este patrimonio de la Facultad de Ciencias Médicas y del hospital, nos hemos encontrado con el primer libro de admisión, y el primer paciente se llamaba Juan Pérez, que era español, labrador, y entró por una enfermedad de los ojos. Y imagínense ustedes cómo avanzó la ciencia, que él estuvo internado casi 22 días. ¿Por una enfermedad de los ojos? Exactamente. Y en ese momento, ¿con qué personal contaba el hospital cuando arrancó, cuando recién abre? Contaba con, ya venía, ¿cierto?, con su grupo de docentes, de médicos, contaba con el director, el secretario interno, que fue Romagosa, Ernesto Romagosa, de la clínica Romagosa,
Bueno, el primer director fue el doctor Pedro Vela, que fue uno de los primeros egresados, ¿no? Claro. Del año 1884. El doctor Pedro Vela después se va a volver a estudiar en Bolonia, en Italia, donde obtiene también su título de doctor. El doctor Vela era un médico santiagueño. Cuando regresa a tomar su cátedra que él daba, en ese entonces era cirugía operatoria, ¿no? Hoy se conoce como cirugía, tuvo que viajar a Santiago del Estero por la epidemia de cólera, ¿no? Bueno, después regresa y toma su cátedra. Nos decía del tiempo que llevó la construcción, más o menos, ¿cuánto tiempo llevó la construcción de este edificio? Y de 1885 a 1913. Ah, mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y cuál fue el primer edificio? Lo que vemos en el Hospital Clínica, lo que vemos por calle Santa Rosa, ¿fue lo primero? Santa Rosa, o sea, ustedes saben que el hospital fue declarado Patrimonio Histórico en el año 1996. Y un poco para que ustedes vean cuál es la parte arquitectónica declarada Patrimonio, es la que vemos de color amarilla pintada. Claro. Y para que ustedes vean, este hospital se toma de modelo porque fue el arquitecto Tamburini, el que hizo el Banco de la Provincia de Córdoba, el Teatro Rivera-Indarte, hoy conocido como Teatro General San Martín. Bueno, toman los modelos de un hospital de escuela de Lugo, en Italia. Por eso lo van a ver las alturas, por las cuestiones de la antisepsia, ¿no? Para que entre el aire. Y bueno, y como va avanzando la medicina y las tecnologías, bueno, después se van haciendo pabellones, ¿no? Inclusive, bueno, lo último que se realizó fue el pabellón Ramón Carrillo en el 2004 y la Guardia Nueva, ¿no? Que bueno, porque bueno, por los aparatos y bueno. Y hasta la década del 60 no tenían las mamparas que hoy tiene el hospital, no era una cuestión que después, bueno, para resguardar del frío, ¿no? También en la época de invierno, ¿no? ¿Cuántas historias tendrán estos pasillos del Hospital Clínica? Uno que lo ha recorrido mucho tiempo, una cuestión de tener mi padre trabajando aquí. ¿Cuántas historias tendrán y cuántas historias habrá tenido por contar o habrá contado seguramente en algún libro o en algo? Pedro Vela, que fue el primer director del hospital. El doctor Pedro Vela, aparte de ser el primer director del Hospital Nacional de Clínica, fue también quien opera el primer caso de apendicitis en Córdoba, ¿no? Y es un poco, uno cuando ha estado acá investigando, fueron muy pocos los médicos que escribieron, ¿no? En los primeros egresados no tenemos nada escrito, ¿no? Como después sus discípulos, como después vamos a hablar del doctor Mirisi, que él sí empezó a escribir ciertos libros para la enseñanza, ¿no? Pero en el caso de Pedro Vela, Ramón Gil Barro, José Manuel Álvarez, bueno, que fue otro de los primeros egresados, que ustedes saben que en el año 1909 fue gobernador de Córdoba. Bueno, él sí era higienista y bueno, escribió, ¿no? Un poco también, que después vamos a ver más adelante la relación que tenemos nosotros, el hospital con el cementerio, porque él también lo convocan como higienista para ver si realmente las napas de agua o realmente todo el contexto higiénico se podría ahí construir el cementerio, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando el hospital. Nos hablabas de la primera construcción y de la última. Si tuvieras vos que contarnos cuáles han sido las más importantes desde la primera a la última, porque ha pasado exactamente modelaciones. Exactamente, y hemos perdido dos pabellones. La sala 4 y 6, ¿no? La han demolido, donde después en el 2004, como les había comentado, se construye el pabellón Ramón Carrillo, ¿no? Y, la sala 4 y 6 sí, es la del segundo piso. Claro, las que estaban en la galería. Sí. Y otra cosa, el hospital también, la entrada que hoy conocemos no es la entrada que tenía en 1913. Ustedes entraban directamente a la puerta y concurrían por un pasillo largo que daban con la iglesia, ¿no? Hoy en día se ha corrido, ustedes que tienen que entrar, doblar a la izquierda, claro, después a la derecha, pero antes tenía toda la visión, ¿no? Con la iglesia. Digamos, el pasillo central, claro, fue digamos, recondicionado después. Exactamente, y ahí estaban las galerías y los pabellones, ¿no? Los nombres que nombró recién Romagosa, Álvarez, ¿qué otras personalidades reconocidas de Córdoba podemos nombrar
que han pasado por estos pasillos dejando su huella. Y bueno, tenemos al doctor Pablo Luis Mirici, que bueno, ese médico nos hizo reconocer este hospital a través del nivel nacional e internacional por una técnica que él crea, que es la colangiografía intraoperatoria, ¿no? Antiguamente se operaban las vías biliares, por ahí se quedaba un cálculo, entonces él crea esta técnica, que bueno, en la sala donde estamos, que es la sala Mirici, está exhibido el aparato de rayo X portátil, y me voy a girar un ratito para mostrarle, acá no se alcanzan a ver, está la jeringa que utilizaba con el líquido contracte y la pinza que él crea, la pinza Mirici, y en el 1931 opera con éxito la primera operación, ¿no? Que lo llevó a la fama y que hasta el día de hoy, si vos vas a Francia, se conoce como la miricigrafía, ¿no? Romagosa, ¿cuál fue el aporte que hizo? Ernesto Romagosa fue médico y bueno, fue el primer secretario interno que tuvo el hospital, ¿no? ¿Qué otras personalidades y bueno, después, conocidas que puede conocer el común de la gente tenemos aquí? Porque encontramos la clínica Romagosa, la calle Mirici, la fuente de los monitos. Bueno, después tenemos también otro egresado de la facultad, el doctor Benito Soria, ¿no? Que él crea en esa época en el parque, comentan que había como una escuela para tuberculosis. Entonces, bueno, él también en su tesis original, porque acá tenemos las tesis a partir del año 1891, él hace una tesis sobre la copa de leche, que ustedes vean que a través de la historia son las copas de leche que se daban en las escuelas, ¿no? Mira usted. Bueno, acá también pasó el doctor Amadeo Sabatini, que también fue gobernador de Córdoba. También estuvo otro de los egresados, Morra, que también después conocemos por la clínica Morra. Y tenemos a la primera mujer egresada de la Facultad de Ciencias Médicas, que fue Margarita Saskin. Margarita Saskin había nacido en Odessa, en Ucrania. Ella se vino con la familia a ser judía y eran perseguidos los judíos. Van primero a Buenos Aires y después se van a instalar en la provincia de Santa Fe, en una región llamada Moiseville, que ahí está toda la comunidad judía. Ella se vino a estudiar acá, ustedes saben, con todo lo que implicaba que una mujer estudiara medicina. No era el siglo XXI. Exactamente. Ella primero le toman examen en la escuela Montserrat, quedaron admirados los profesores de todo el conocimiento, y va a ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Ella estuvo estudiando 2 años, después regresa porque sus padres estaban enfermos, se va a estudiar a Buenos Aires, parece que le fue mal y vuelve a Córdoba. Su primer título fue el de farmacéutica y después obtuvo el título de doctora, ¿no? Se casa con su padrino de tesis y se van a vivir a Rosario, donde tuvo 3 hijos y puso su farmacia, ¿no? Pero según cuentan, que cuando en la clase de anatomía trabajaban con un cadáver, y si era masculino tapaban los genitales para que ella no viera, ¿no? Pero bueno, fue una precursora, aparte de Cecilia Grierson, que fue la primera mujer médica argentina y latinoamericana, ¿no? ¿Y Humberto Dionisio? Humberto Dionisio también fue un personaje muy importante, bueno, lo pueden recordar por el Palacio Dionisi, que es un regalo que se le hizo su suegro cuando se casa con su hija, que fue Kegeler, que era un alemán que tenía varias ferreterías en Córdoba. Bueno, ese fue el regalo de boda, por eso se llamaba Dionisio Kegeler en esa época. Y él acá cumplió una función muy importante, porque crea el Instituto del Cáncer a ser un ginecólogo muy reconocido, que también lo convoca Juan Domingo Perón, también para que haga como un diagnóstico sobre el cáncer de útero de Eva. Y también, bueno, uno investigando, vi que también era sobrino nieto de Camilo Golgi. Camilo Golgi era un fisiólogo, un patólogo y después fue rector de la Universidad de Padova. Lo podemos nosotros ubicar cuando estudiamos la célula, ¿no? El aparato de Golgi. Sí.
exactamente, porque bueno, su abuela, Enriqueta Golgi, bueno, era la hermana de Camilo Golgi, ¿no? Y el último, o sea, uno de los últimos, que después vamos a hacer, al igual que Pablo Milici, vamos a hacer un especial, que en un minuto lo vamos a grabar, para que después estén separados cada especial, es el doctor Pedro Ara. Pedro Ara. Pedro Ara, bueno, es una personalidad, bueno, que hizo acá un cambio, o sea, lo contrata la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Habían ido 2 médicos de acá de Córdoba a un congreso, logran contactarse con el doctor Pedro Ara, comunicándole, ¿cierto?, el recado que llevan desde la facultad, y en ese momento Ara tenía que concursar en Salamanca, tenía un contrato en Estados Unidos y un contrato para acá Córdoba. Elige Córdoba, Argentina, viene en el año 1925, casualmente nosotros atesoramos el telegrama que le mandaron con que le habían ya enviado 500 pesos moneda oro, imagínense ustedes, 500 pesos moneda nacional, y bueno, como van perdiendo, porque bueno, había respaldo, ¿cierto?, en los lingotes de oro en los bancos. Él viene, él tenía que reorganizar el Instituto de Anatomía, y él viene con una técnica conocida como el parafinado. Él había estudiado en Austria con Hofstetter, que fue su maestro. Ahí trabajaban con órganos, animales. Cuando viene acá a Córdoba, conoce a Miguel, un mendigo que solía estar en la escalinata del Hospital de Clínicas, estaba de lunes a viernes, y los sábados y domingos se iba a la iglesia Santo Domingo, ¿no? Como se saludaban muy amablemente y era educado, el doctor Ara le decía: hombre, te voy a hacer inmortal. Y según dicen, que Miguel le contestaba: gallego, vos estás loco, ¿no? Fue así que cuando fallece Miguel en 1928, le hace la técnica. La técnica es deshidratar el cuerpo y ponerle parafina a la célula. Un trabajo que va de 6 meses a 12 meses, ¿no? Ese fue, bueno, que es conocido hoy, que es la pieza cumbre del Museo de Anatomía, como la cabeza del mendigo, ¿no? Claro, la cabeza del viejo también. Así que bueno, esto ha sido más o menos un resumen de lo que vamos a ir después ampliando, desglosando, para contar la historia de cada doctor, de cada actor importante de la vida del hospital. Doctores, pero que acá hay un trabajo muy importante de Julio Melián y obviamente de sus compañeros, sus colaboradores, en el trabajo de cuidar, no solamente de cuidar todo lo que hemos mostrado en imágenes, todo lo que hemos podido observar y conocer, sino también en reconstruir lo que se pudo rescatar. Nos va a contar Julio cómo se ha producido esto de poder rescatar un libro, rescatar un acta, y del amor que le han puesto a ese trabajo para la reconstrucción, para que hoy se pueda ver, se pueda observar, se pueda, ¿por qué no?, algunos instrumentos tocar. Y bueno, esto parte no solamente de un trabajo que es remunerado, sino también del amor y de la pasión que le ha puesto Julio a su trabajo. Principalmente en este especial vamos a conocer la relación de la biblioteca y no solamente con el hospital, sino también con el cementerio San Jerónimo, que es una parte importantísima de nuestra ciudad, de nuestra provincia y también del barrio, porque está enquistado a 5 cuadras de lo que es el Hospital Clínica. Entonces está en esto, en el contexto de hospital, cementerio, biblioteca, hospital. Así que Julio, bueno, primero agradecerte por todo este tiempo que nos has brindado, reconocerte tu trabajo. Estamos anonadados con Juan y con David por el hermoso y el enorme trabajo que realizas.
Bueno, muchísimas gracias, ¿no? En realidad no soy yo solo, sino es un equipo conformado por la directora del museo, que es la licenciada Paola Franco, licenciada en Museología. El otro de los compañeros es Armando Río, que él tiene la especialidad de Archivología. Y en el caso mío, desde la Bibliotecología, ¿no? Bueno, sí, este es un trabajo, como vos comentabas, un trabajo que tuvimos varios años, ¿no?, trabajando. Yo entré acá en el 2004 a trabajar, en ese momento era el Museo Histórico Hospital Nacional de Clínicas, ¿no? Y en el 2010 se va a cerrar porque, mientras tanto, en el pabellón Argentina, en el primer piso, estaba el Museo Historia de la Medicina, que se había creado en 1969. Fue uno de los primeros museos de historia de la medicina en el país y, según comenta, en Latinoamérica. En ese momento la rectora Carolina Escoto, y bueno, con un grupo interdisciplinario conformado por Mirta Bonín, que en ese momento era la directora del programa Museos Universitarios, se decide reunirnos para trabajar esto que nosotros conocemos en la museología como la museología transformativa, la museología crítica. Entonces decidimos unificar los dos museos y resultado de la unión va a dar lo que hoy conocemos como Museo en Ciencias de la Salud, que también fue creado un 24 de mayo del 2011, ¿no? Justo el mismo día del hospital, ¿no? Bueno, acá realmente somos 3 personas que hacemos de todo, no solamente desde la profesión, sino desde el montaje, la conservación de objetos, fotos, documentos. Desde el área educativa, trabajar con el Ministerio de Educación, docentes, alumnos, con otras instituciones, otras escuelas, ¿no? Y bueno, como tú nombraste, con el cementerio, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha impactado o si te ha asombrado de decir, wow, recuperamos esto que no se tenía en cuenta, que no se sabía que estaba, que es súper recontra importante para la historia y que ustedes lo han podido trasladar a este museo y que se ve en perfectas condiciones, que si vos no lo contás, nadie se va a imaginar que estuvo, por ejemplo, en un estado deteriorado. Como quien dice, ¿no? Bueno, casualmente acá les vamos a mostrar el primer libro de admisión, ¿no? Que bueno, casualmente, como nosotros siempre decían, a ver ustedes que les gustan las cosas viejas, dice, allá hay un libro, no sé, vayan a ver. Bueno, fuimos a ver con la directora Paola y Armando. Al abrirnos nos dimos cuenta que era el primer libro de admisión y al abrir nos sorprendió que el primer paciente que entró el 8 de abril de 1913 se llamara Juan Pérez. ¿No? Esto tanto que dice Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez. Bueno, acá lo tenemos el famoso Juan Pérez. En ese momento también vimos que ponían, ¿cierto?, como hoy en día la edad, la profesión, la nacionalidad, pero el estado civil, pero también que me gusta esto porque los chicos hoy dicen, miren profesora, ya ahí no se hablaba de discriminación, porque te ponían el color de piel, nada más que hasta el color de piel te ponían. Mira, ¿no? Miren ustedes. Lo vamos a traducir un poquito, dice Juan Pérez, edad 48, profesión labrador, nacionalidad español, estado casado, color blanco. Diagnóstico. Oftalmología, claro. Entonces, bueno. Claro, la clínica de oftalmología no se ve bien o no alcanzamos a leer lo que es el diagnóstico, ¿no? Sí, él acá vino casualmente, bueno, las letras como siempre, casualmente letra de médico, ¿no? Eso. Pero después, uno investigando, que a mí me gusta investigar y ver los libros, lo volvemos a encontrar a Juan Pérez, ¿no? De nuevo, que uno piensa que por ahí es el mismo, y fíjate que acá es Juan Pérez, edad 27 años, peón y argentino, ¿no? Por ahí preguntan si era el que no conocían el nombre y ponían Juan Pérez. No, a lo mejor era Juan Pérez. Que este libro, como fuentes de información, ¿no?, nos llevó también a localizar que el primer parto que se hace en el hospital, porque el hospital fue un hospital polivalente, tenía todas las especialidades. Tenía la escuela de dentista y la escuela de partera, que después se separan para formar
La escuela de partera, la Maternidad Nacional, y la escuela de dentista, la Facultad de Odontología, ¿no? Exactamente. Que la Maternidad Nacional fue el segundo hospital escuela que tuvo Córdoba. El primer parto, viendo acá, se realizó el 7 de agosto de 1913, ¿no? Y también viendo, bueno, eran muchos extranjeros, estamos hablando un poco de la migración en esa época. Por la Primera Guerra Exactamente. También un año vino María Cristina Vera, una gran investigadora, cuando cumplieron los 100 años de la Reforma, que ella se había enterado que un reformista había tenido un hijo extramatrimonial con una enfermera alemana que había nacido acá en el hospital. Y bueno, lo localizamos en el libro. Ella justo trajo el dato que el niño había nacido en diciembre y que ella había fallecido en enero, así que en el libro estaba. Y bueno, y esto también de concientizar a la comunidad del patrimonio, que no todo es viejo, sino es patrimonio. Después de este libro, mucha gente nos dijeron, en el altillo del hospital hay más. Y bueno, y vamos largándonos también los años siguientes, ¿no? Claro. Lo único que no encontramos, que también es algo que uno se pone a pensar, el periodo 1976 a 1983. Estos libros no están. Que también ahí vienen gente a consultar, ¿no? Bueno, y ahora con todo... Es fuente importante. Es fuente importante, que casualmente si lo otra vez desde la parte jurídica del hospital, nos convocaron porque casualmente pedían una información, ¿no? Tribunal. O sea, miren qué importante que esta fuente de información, y que hoy en día que tienen que migrar, cierto que la juventud por las cuestiones del país, también vienen a ver que acá se atendía a su abuelo, que quería ver, o se había fallecido acá en el hospital, ¿no? Por las ciudadanías italianas, españolas, etcétera, ¿no? Bueno, así también, yo como estoy a cargo de la biblioteca, del fondo histórico, bueno, encontrarme con joyas, ¿no? Con libros firmados por José, libros firmados por Leloir, con cartas cuando se vende en esa época, en 1843, y que dice viva la Confederación, ¿no? Esclavas al Hospital de Mujeres de Buenos Aires. El primer libro de que se dicta la clase acá de anatomía de Weissenberg, el libro de de Cecilia Grierson, ¿no? Todo este material, y todo este material llega por bibliófilos. Bibliófilos son libros, médicos que son amantes de los libros raros y curiosos, aunque el doctor Aznare estudió en Montpellier, en Francia, ¿no? Entonces, compraron muchos estos libros encuadernados en pergamino, por eso por ahí tenemos manuscritos medievales, ¿no? Y de otras encuadernaciones de casas editoras muy importantes en Europa. Uno de los ejemplos, los Estienne, que eran de Francia, y después tenemos los Junta, ¿no? Bueno, un poco nuestra profesión también, que dicen el bibliotecario, ¿no? El bibliotecario es el que acomoda el libro, está sentado, no. Somos profesionales de la información y en el caso de nosotros somos especialistas en la conservación de este material. Por ejemplo, acá llegaron cuando donan las colecciones, por ejemplo, llegó este libro, ¿no? Que nosotros, viendo, muy importante para que vean, del doctor... Llegó el libro del doctor Pablo Mirisi. No, un libro, toda la técnica que empezamos a trabajar y cómo quedó en la actualidad, ¿no? Cómo se recuperó el libro, ¿no? Bueno, también habrán visto también en las exposiciones de las tesis de Margarita, también parte de la portada había sido comido por rata, también se restauraron este tipo de material. No sé si... Bueno, la verdad que más allá de todo esto que él habla y que dice, un bibliotecario solamente acomoda y limpia los libros y deja bonitas las vitrinas, también se encarga de este trabajo que es muy importante. Como verán, llegó con caca de palomas, se hizo un trabajo de limpieza. Esto lo realizaste vos. Lo realizamos en la parte de limpieza yo y en la parte de encuadernación el archivero, que él es encuadernador, ¿no? Por eso nosotros podemos. Este trabajo, obviamente que del antes y el después pueden notar el gran trabajo. Porque un libro, trasciende generaciones, va a trascender este libro, ¿no? Un libro del año 1943. 1943, totalmente abandonado. 1943, claro. Así han llegado muchas de las colecciones, la limpieza de hongos. Y un año en un congreso de patología nos invitaron a participar y nosotros
participamos con una ponencia, los libros se enferman y no se enferman, ¿no? Porque imagínate la materia fecal de la paloma, todo lo que tiene, la micosis y todas esas cosas que te puede agarrar. Los libros que muchas veces uno los agarra y no se da cuenta que la rata no solamente lo come o deja su excremento, sino su orina, que nosotros a través del microscopio vemos que es un color ámbar, por eso no tocar. Nosotros manejamos con barbijos, guantes, todo, ¿no? Bien cubierto para trabajar con este material, ¿no? Bueno, ¿y cómo llegamos a julio? Contarle un poquito a la gente. Tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en un té con historia, el primer té que se hizo en el cementerio de San Jerónimo. Claro, por cierto, la invitación que me llegó, obviamente no podía decir que no, y dentro del morbo de ir a tomar un té a un cementerio, dentro de no saber de qué se trataba, ahí conocí a Julio, a Fede. A Fede también, a Fede Silvestre y a Nacho Alcántara, que obviamente uno ya lo conocía del periodismo, pero del trabajo que estaban haciendo ellos con la Calle de la Historia. Julio siendo quien creó la primera biblioteca en un cementerio, que es el cementerio de San Jerónimo, porque podemos tener una biblioteca también, no solamente ir a visitar a quien está ahí sepultado, sino que está viviendo algo muy importante que es la historia, porque hay libros muy importantes. Y bueno, ahí llegamos a la relación biblioteca, museo, biblioteca en el cementerio y también hospital. Bueno, contanos un poquito cómo es, primero, cómo se te ocurre. ¿Cómo se ocurre? La biblioteca en el cementerio y después cómo es la relación, cómo es la articulación diaria de estos tres edificios tan importantes para Córdoba y para nosotros, ¿no? Bueno, vamos a contar, en el caso mío, yo hace 57 años que vivo a 4 cuadras del cementerio, o sea, parte de una vida, parte de, bueno, esto de que hoy se han perdido lo que nosotros decimos, todo el folclore, ¿cierto?, de lo que era un sepelio, cuando se velaba en la casa, en la iglesia. Un poco también, bueno, sufrimos, me acuerdo, en la época que estaba el crematorio, ¿no?, cuando cremaban el olor los días sábados. Bueno, pasar por el cementerio a comprar el pan, las cosas del supermercado, que a veces, bueno, como él decía, ¿no?, por un cementerio. Y bueno, después, bueno, casi la gente del barrio y familiares, ¿no? Y en uno de mis viajes a París visité el Père Lachaise, allá por el año 1996, y digo, ¿por qué no se hace acá en Córdoba? Bueno, empiezo a estudiar museología en La Plata y en el trabajo final, mi trabajo final fue lo del cementerio San Jerónimo, ahí en el 2004, 2005. Presento, porque en realidad no era el cementerio, sino hacer un museo fuera, ¿cierto?, con una biblioteca, un archivo, y que se exhibieran objetos de las personas sepultadas ahí. Bueno, como todas cosas, yo presenté los proyectos, bueno, sí, lo encajonaban, hasta que después, en el 2021, conozco a Jorge Alarcón, ¿no?, que bueno, que le gustó la idea. Y bueno, mientras tanto, en el cementerio estaba Graciela Pedraza y Federico Silvestre, que ellos son los guías, y bueno, y yo me encargaba de la parte educativa, ¿no? Y bueno, después pensando, pues, ¿por qué no creamos una biblioteca para la comunidad? Y bueno, fue así que se crea la primera biblioteca en un cementerio. La idea mía al principio era que tuviera la temática sobre la muerte, o sea, encontrar biografías de los médicos, hacerla virtual, todo. Pero ellos querían para la comunidad. Bueno, funcionó y bueno, ahora hubo cambio de gestión, que en realidad ellas no lo han cerrado la biblioteca, sino han hecho un impact, porque esta nueva gestión, estuvimos charlando, quieren que la biblioteca sea casualmente una biblioteca especializada, como yo había pensado en un principio, ¿no? Bueno, y después yo como coordinador del área educativa del museo, digo yo, no solamente podemos hacer visitas mediadas, porque yo siempre digo, yo no soy un guía, sino soy un educador de museo. ¿Por qué no hacerlo con el cementerio, con las personalidades médicas solamente? Yo no toco, yo no abarco el patrimonio, los estilos arquitectónicos, sino solamente los médicos, porque las fuentes de información en las que yo me baso, y ustedes habrán visto, son fuentes que yo las tengo acá. O sea, yo no busco, que yo siempre le digo a los alumnos, no se queden con lo que está en internet, ¿no?
vayan a las fuentes originales, porque ha pasado que, bueno, que muchos, nos ha pasado, ha hecho muchas guiadas y por ahí uno dice un dato, el otro dice otro dato y bueno, en realidad no es así. Entonces yo me dediqué a los médicos. Entre las visitas mediadas hice una visita teatralizada, ¿no? De Pedro Vela en su panteón. El cementerio nos ofreció un escritorio y yo llevé el maletín de Pedro Vela, algunos documentos donde estaba la firma de Pedro Vela, fotos, y bueno, fue una visita que lo hacíamos a través de un periodista que me hacía la entrevista. Entonces también es amena. Inclusive el público intervenía, porque había médicos, bueno, entonces también intervenía. O sea, entonces lo hace más rica, creo que a la visita, y aparte de la gente ver objetos que les pertenece a la persona todavía enriquecedora, ¿no? Por eso esta fusión de bibliotecas, museos y cementerios. Y después, bueno, se me ocurrió hacer un proyecto educativo, ¿no? Un proyecto educativo donde interrelacionaba todas las materias del nivel secundario. Yo siempre trabajo con los diseños curriculares, ¿no? Que están viendo en historia, que están viendo en botánica, que están viendo en lengua, entonces los vamos relacionando, ¿no? Acá los actores, ¿no? Los sujetos de aprendizaje, ¿no? Y esto de habitar, que nosotros decimos habitar los museos, habitar el cementerio, son los sujetos de aprendizaje, ¿no? Las escuelas. Entonces, hay un trabajo previo, que yo voy a la escuela, trabajamos todo esto de cementerio, simbolismo, y después cuando ellos van al cementerio, son ellos los que me cuentan la historia, y bueno, y un poco para reflejar lo enseñado en el aula, a ver si se recuerdan, ¿no? Porque ustedes saben que yo lo tomo desde la teoría del aprendizaje, del constructivismo, y ahí en el cementerio se produce el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, son ellos, entonces ellos terminan de construir algo que se vio en el aula con in situ. El ver y con lo visual. Claro, tocar. claro, con lo visual. Entonces, por ejemplo, la leyenda de la Bella Durmiente, ¿no? Que también investigando a Rita Gualcalde, era la hija de Liz Gualcalde, que había tenido actuación en la creación de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Bueno, con su abuelo José Ignacio Díaz, por eso Gualcalde Díaz. Y después, bueno, también lo relacionaba también en la parte de la escultura cuando estuve en Génova, donde ahí estuvieron Julio Monteverde, quien fue el maestro de Lola Mora. Bueno, que mucha gente adinerada de Latinoamérica y bueno, de Córdoba viajaban a comprar estos mausoleos, ¿no? Entonces, bueno, casualmente, por ejemplo, un trabajo que hago yo con los alumnos es La Bella Durmiente del Bosque, refiriéndome a la Bella Durmiente que hizo Ara con el cuento de la Bella Durmiente. Y como está sepultada en el cementerio de Disidentes, que bueno, no sé si la conocen, entre aparece un bosque, bueno, yo por ahí al terminar la visita me coloco un sombrero con una pluma roja, vestiendo al príncipe, diciendo dónde está mi princesa, ¿no? Porque bueno, realmente no sabemos dónde está, ¿no? Claro. Después hicimos lecturas en la plazoleta central, ¿no? Con niños que van los padres, y después hicimos alguna exposición en la biblioteca sobre el arte y la literatura, ¿no? Esta simbiosis, ¿no? de los cuadros, como yo les comentaba, Claro, ¿no? Sí, Como se puede leer, exactamente. Y de los epitafios aprendemos lo que es la literatura, ¿no? Esta cultura escrita, ya sea las metáforas que encontramos, poesía, y desde por ejemplo, otro trabajo que hacemos desde inglés, ¿no? Inglés, los chicos descubrieron, pues yo no manejo la lengua inglesa, un chico descubrió en una de las lápidas que esa persona que estaba sepultada ahí había muerto trabajando en el puente Centenario, ¿no? Acá de Córdoba. Así que nadie sabía ese dato, gracias a estos alumnos de inglés que le hicieron la traducción, ¿no? Y después, por ejemplo, el profesor de matemática les hace tomar la superficie. O sea, hay una relación entre todas las materias. Digamos, muy bueno, muy amplio. Un poco un chiste, vamos a meter un poco. Casualmente el otro día me dice una profesora dice, va a ir la profesora de gimnasia, pero dice, ¿cómo ella puede interrelacionar o cómo puede trabajar los alumnos de gimnasia en el cementerio? Y le digo, bueno, me he visto de fantasma y todos van a salir corriendo, ahí están haciendo gimnasia. Le digo. Pero bueno, uno tiene que ir pensando, y bueno, y realmente los chicos, esto, ¿no? Yo siempre respeto los guías, personas que, bueno, también uno tiene que ver los segmentos, y bueno, y las escuelas 40 minutos la atención que tienen, ¿no? O sea, no es, muchas veces yo siempre le digo a mis alumnos,
¿no? Que no es solamente contar para saber que yo sé un montón, sino, ¿cierto? Hoy en día no es un monólogo, sino es un diálogo, ¿no? Y bueno, y por eso también la relación del hospital, ¿no? Porque el primer director está ahí sepultado, doctor Mirici, las monjas vicentinas, ¿no? Las monjas que fueron en 1913, un poco para, yo representársela, las monjas vicentinas son las que llevaban esos bonetes blancos, que ustedes en alguna película de la guerra o enfermera. Claro. Bueno, están sepultadas ahí, el Chango Rodríguez, ¿no? Y bueno, hay mucha relación. Hay muchísimo. Aparte, Julio, esto lo abrimos para que la gente, para que los docentes, los directivos, también puedan comunicarse con vos. ¿De qué manera se pueden comunicar o cómo pueden incorporar esta actividad? Esta estrategia, ¿no? Bueno, acá tenemos el mail, que es museoencienciasdelasalud@gmail.com. Ahí escriben solicitando ya sea una visita a este museo, que también nosotros contratan al Museo de Anatomía, o directamente al cementerio. Y bueno, el año pasado se dio que estaban en el museo y íbamos al cementerio, ¿no? Ahora para el 24 de mayo, si me dejan pasar un chivo, sí, el 24 de mayo nos vamos a reunir acá a las 10 horas en la escalinata del hospital para partir a hacer una visita, ¿no? En homenaje a los 111 años, a visitar a estas personalidades sepultadas ahí en el cementerio. ¿Cómo es el recorrido? Salimos acá de la escalinata, vamos caminando hacia el cementerio. La verdad que... Seguramente, digamos. Sí, vamos a tener que estar. Siempre hacemos una pregunta de qué le dirías. Claro. En este caso, no es qué le dirías, sino qué pensás, Julio. ¿Qué pensás vos, Julio Merian, que va a pasar de acá a un tiempo? De acá a 50 años, por ejemplo. O sea, el Julio Merian físico no va a estar, ¿no? ¿Qué crees vos que la gente va a pensar de ese Julio Merian y de este Julio Merian que estamos entrevistando hoy? Mira, la pregunta que vos me haces realmente es emocionante, ¿por qué? Porque cuando yo entro a trabajar acá, la directora me regala un libro que uno de los médicos, también Pedro Aznares, donde pone el primer bibliotecario que va a hacer historia, ¿no? En la biblioteca del hospital, del museo. Y realmente yo no tomo conciencia y casualmente con mis compañeros decíamos, mira vos lo que hemos hecho, lo que hemos construido, o paso yo por el cementerio, mira está la biblioteca, o en el instituto donde yo trabajo, mira la biblioteca, y digo, ya realmente es admirable la labor que se trabaja en conjunto, y esto de recuperar el patrimonio. Y lo que vos me preguntaba casualmente, uno de los directores que se jubiló del hospital me decía, a este chico lo tenemos que grabar, este chico se va, se jubila, ¿no? Se pierde toda la información porque viste que uno va sabiendo. Y lo que vos decís, ¿no? Casualmente, volvemos a repetir, la otra vez a la directora estábamos hablando que, bueno, nosotros vamos a ir, quiénes son los que vienen, quién se van a hacer cargo, y tenemos que empezar ya, ¿cierto? A capacitar a la gente, porque yo creo que todo tiene que tener amor, ¿no? A mí me dicen, ¿cómo hace, profe, usted? ¿Cómo hace Julio? Dice, debe haber Julio porque dice, lo tenemos acá, lo tenemos allá, ¿viste? Dice, está con la biblioteca del cementerio, está con la biblioteca acá, está con allá. Y yo creo que es por amor. O sea, yo entro acá a las 7 de la mañana y me voy a las 4 de la tarde, ¿viste? Y después salgo de acá, me voy a la escuela desde las 4:30 a 10 de la noche. Pero a mí las horas se me pasan rápido. ¿Por qué? Porque uno me gusta lo que hago y bueno, cuando uno va por amor a lo que le gusta, yo creo que no está por cuánto falta, que cuando. Entonces, bueno, y esa casualmente, digo yo, algún día, le digo, recordarán el primer que creó la biblioteca, el primer que creó la biblioteca en el museo, y bueno, en el instituto, y bueno, eso quedará para la gente, ¿no? Cómo lo va a ir tomando, ¿no? Pero yo creo que estoy tranquilo, bueno, por la labor que hemos hecho, y por la labor que, bueno, como yo les comenté, hace ya 11 años que la gente de la clínica ya ven con otra visión y realmente ellos también están muy, como quien diría, copados lo que nosotros protegemos su patrimonio. Una historia de amor.
Primero, gracias Julio. No, gracias por tu tiempo. La verdad que es muy emocionante y gratificante que nos hayas abierto las puertas del museo, que hayas brindado tu tiempo para enseñarnos, para enseñar a todos los viewers que lo van a ver. Y lo resumo a esta entrevista y a esta hermosa mañana que hemos tenido en este hermoso lugar. Cuando se trabaja con pasión y se le pone amor a lo que uno le apasiona, produce o puede producir estas cosas, que desde un saloncito que le dieron a un museo, desde un lugarcito que le dieron en el cementerio para una locura de él, a una biblioteca. Bueno, eso se produce con pasión, pero con mucho amor. Así que en eso resumimos la historia de Julio Melián como historiador, como bibliotecario y como una parte importante también de Córdoba, como lo fueron los doctores. Él va a quedar también inmortalizado como una persona más importante de nuestra Córdoba.